palabra, hermanos. Estoy compartiéndoles una serie de los frutos del Espíritu Santo y pues la semana pasada hicimos un paréntesis porque les compartí el significado de la Navidad, que es la Navidad, y ya que nos quede un poquito más claro, ¿verdad? Que hoy se está celebrando la Navidad, la Nochebuena, hoy se celebra la Navidad en todo, casi la mayor parte del mundo. Y pues les compartí un tema la semana pasada precisamente para entender un poquito más, que es algo maravilloso, pero desde el punto de vista de la palabra, ¿verdad? No de como de tradición les compartía. Pero hoy voy a continuarles dando esta serie de los frutos del Espíritu Santo. Nos toca ver el mensaje número 6, que corresponde al quinto de los frutos que habla Gálatas, quinto fruto del Espíritu Santo, que es la benignidad, o también llamada amabilidad. Ese es el tema de hoy, benignidad o amabilidad. Vaya por favor ahí a Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, versículo 22. Vamos a volver a leer esta cita, Gálatas 5, 22, donde habla de todos estos frutos del Espíritu Santo. ¿Están ahí? Gálatas 5, 22. Dice más, el fruto del Espíritu ¿qué dice? Amor, luego gozo, luego paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hasta ahí vamos a leer. Si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también por el Espíritu. Entonces esos frutos se tienen que ver en nosotros. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, y Dios, ya que hemos estado aquí adorando tu nombre santo, Señor. Gracias por ese sacrificio, por todo lo que has hecho con nuestras vidas y por nuestras almas. Hoy sabemos que somos tu familia, tus hijos, Señor. Sabemos que tú has hecho esa obra maravillosa y por eso venimos aquí para adorarte, Señor. No importa el tiempo, no importa las circunstancias de los climas y el tiempo, Señor. Queremos siempre adorarte, queremos bendecirte porque tú has sido fiel con nosotros, Señor. Y nunca nos has fallado. Padre, gracias porque estás cuidando de nosotros mientras estamos aquí en la tierra. Espíritu Santo, gracias porque sigues guiándonos a toda verdad, a toda justicia. Este tiempo nos ponemos en tus manos, Señor. Queremos que nos hables a nuestro corazón, que reveles tu palabra en nuestras vidas, en nuestro corazón, y podamos nosotros ser transformados, Señor. Queremos seguir siendo edificados, crecer en tu gracia, Señor, crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor, para dar fruto en tu reino. Que tú sigas obrando cada uno de nosotros como tus hijos, Señor. Nos ponemos en tus manos, y que tú obres en esta mañana, Señor, a través de tu preciosa palabra y tu precioso Espíritu Santo, Señor, que está en nosotros y sobre nosotros. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Benignidad o amabilidad, ese es el tema, benignidad o amabilidad. Y miren el versículo 25 que leímos ahorita de Gálatas, capítulo 5, versículo 25 habla de eso, de que nosotros que ya estamos en esta nueva vida, tenemos una nueva vida y tenemos una nueva forma de vivir, tenemos que desarrollar una nueva forma de vivir, pero no se puede en nuestras fuerzas. Dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también por el Espíritu. ¿Quién fue el que nos rescató? Es Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo vino en nuestras vidas y nos dio vida, porque estábamos muertos. Hoy estamos vivos. Estábamos muertos en nuestros pecados, pero hoy estamos vivos porque Él hizo ese intercambio. Cantamos hace un momento ese intercambio glorioso que no se puede explicar tan fácilmente. Solamente nosotros podemos entender que fue la vida de Cristo que vino a nosotros, ¿verdad? Ese sacrificio por su sangre, hoy tenemos esa vida de Cristo. Aunque estábamos en el proceso y fallamos mucho,
pero tenemos esa vida, porque el Espíritu de Dios está en cada uno de los creyentes. Entonces dice por eso el versículo, si vivís por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En otra versión que tengo yo, que es palabra de Dios para todos, dice, ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejar que nos guíe. Es un poco más entendible, dice, ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejar que nos guíe también el Espíritu de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para que se puedan manifestar los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, los frutos de Dios, del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Y este es uno de los frutos que habla estos versículos que leímos de Gálatas, el versículo 22-23, de esos frutos del Espíritu, que es amor, gozo, gozo, paz, paciencia, y que les voy a compartir, benignidad. Es el mensaje número 6, pero es el quinto fruto del Espíritu Santo que habla en estos versículos. Benignidad, que también es llamado amabilidad. No se malinterprete cuando se dice benignidad, mucha gente cree que es de bueno. ¿Sí? Es de bueno. Es otro fruto que vamos a ver después. Esto es benignidad, que significa amabilidad. ¿Sí? Y cuando lo vemos en el diccionario, la palabra amabilidad dice que es la calidad de amable. Así dice nada más. Amabilidad, calidad de amable. Entonces tenemos que ir a otra definición. Que es amable? Dice amable, que se comporta con agrado, educación y afecto hacia los demás. Se comporta con agrado, educación y afecto hacia los demás. Eso es lo que se define como amable. Entonces esa es una característica que nosotros debemos de tener. Pero la amabilidad, según la Escritura, según la palabra de Dios, va más allá de una buena conducta y de palabras y de gestos que son amables hacia los demás. Va mucho más allá de esto. Ahorita vamos a ver por qué. No consiste solamente en las palabras. La amabilidad que Dios quiere que nosotros tengamos no consiste solamente en las palabras, sino en las acciones de nuestro corazón. Porque mucha gente tiene buena dialecto, ¿verdad? Buena comunicación y buenas palabras hacia las personas. Tienen una conducta muy propia de dirigirse hacia las personas con mucha amabilidad. Pase usted, disculpe, con permiso, buenos días, buenas tardes, ¿cómo le va? O sea, palabras que se pueden escuchar, que son personas muy amables, pero a lo que me refiero con este fruto del Espíritu de Dios es que va mucho más allá de las palabras. Va también, tiene que obrar las acciones de nosotros hacia los demás. O sea, no solamente las palabras, sino actuar. Y porque vemos en Santiago capítulo 2, abran ahí lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 14. Que veamos que no solamente consiste en palabras que nosotros debemos de emplear, sino tenemos que actuar. Santiago capítulo 2, versículo 14. ¿Están ahí? Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí está hablando de la fe, pero quiero que entendamos que estamos hablando que dentro de la fe que tenemos como cristianos tenemos que tener los frutos del Espíritu Santo, y esta es la amabilidad, uno de los frutos. Entonces, si nosotros tenemos esta fe que estamos profesando y debemos manifestar estos frutos, no consiste solamente en tener la fe, sino que, fíjense lo que dice ahí, ¿podrá la fe salvarle? O sea, mucha gente puede ser así, pero dice aquí, si en el versículo 5, si su hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día,
Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, ¿de qué sirve? De que nada más le digas, buenos días, Dios te bendiga. Y tú lo ves con mucha necesidad. ¿De qué sirve? Que tú le hables bonito. Y el versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora, no se confundan cuando digo esto, no significa que la fe, no significa que las obras sean para salvación. O sea, no, porque la gente me puede estar escuchando y dice, entonces sí tengo que hacer obras para tener salvación. No, la salvación la tenemos y la Biblia dice que no es por obras, en Efesios, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Porque alguien puede decir, llegar al cielo y hizo muchas obras y decir, yo hice muchas cosas, yo merezco. No, nadie merecemos nada, porque no es por obras, es por la obra de Jesucristo, por el sacrificio de Cristo, tenemos salvación. Pero las obras nos deben de seguir cuando somos ya hijos de Dios, que es diferente. O sea, no es por las obras que se obtiene la salvación. O sea, la salvación no es fruto de las obras, sino al contrario, ¿no? Las obras son fruto por la salvación que tenemos, ¿sí? Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, cuando ya somos salvos, cuando tenemos la salvación, cuando Cristo está rigiendo nuestras vidas, cuando el Espíritu de Dios rige nuestras vidas, debemos de obrar en buenas obras. Y en Efesios ahí mismo dice que son obras que Dios ya predestinó para que nosotros anduviéramos en ellas. Entonces, Efesios capítulo 2, versículo 10, que Dios ya incluso preparó las obras en las cuales nosotros vamos a caminar. Entonces tenemos que obedecer lo que el Espíritu de Dios nos dice. Tenemos que obrar, tenemos que actuar, no solamente de palabras, sino tenemos que manifestar este fruto de la amabilidad con palabras. En 1 de Juan capítulo 3 y verso 18, si quieren nada más anótenlo, 1 de Juan capítulo 3 versículo 18 dice, hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, que no solamente son palabras que aparentan la amabilidad. La amabilidad no solamente está en lo superficial, sino en nuestro interior, en nuestro corazón. Y esto, hermanos, implica empatía, implica compasión por las personas, por los demás. Implica accionar las buenas obras a favor de los demás. Eso es lo que implica. Accionar las buenas obras a favor de todos los demás. Implica no solamente eso, sino también implica la amabilidad, implica curar las heridas de los demás. ¿Sí? ¿Sí? Aparte de la empatía y la compasión que tú sientes y vas y puedes darle palabra de aliento a una persona, tú puedes ayudarle y puedes sanar sus heridas. ¿Sí? Puedes sanar heridas del alma e incluso heridas del cuerpo, porque puedes proponerte ayudarlo o llevarlo al hospital, o si está herido, bueno, yo te ayudo, O sea, esas cosas que son obras que implican la acción de ser amable, tenemos que cumplir con todo eso. ¿Sí? Porque eso es lo que significa la amabilidad, la benignidad hacia todos los demás, aún personas que no conocemos. Entonces la amabilidad es la benignidad que como fruto del Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y debemos de manifestarla con todos. ¿Sí? Eso se produce en cada uno de los cristianos, de cada uno de nosotros, y debemos de tener estas tres cosas: la compasión, las buenas obras que van a hacerse por los demás y sanar heridas de aquellos que están lastimados, que están heridos. Eso es lo que implica la amabilidad. Por eso decía al principio que no es solamente palabras, no solamente palabras que hablan, sino nuestro corazón, nuestro interior. Y miren, hay una parábola muy acorde a esto que les estoy diciendo, que es la parábola del buen samaritano. Vayan por favor a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10,
hay una parábola que es la del buen samaritano. Versículo, vamos a ponerlo en el versículo 30. Empieza desde el 25, pero vamos a ponerlo en el 30. Lucas capítulo 10, versículo 30. ¿Están ahí? Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastas de más yo te lo pagaré cuando regrese. Esta es una parábola muy acorde a esto que les estoy compartiendo de la amabilidad, de la benignidad. Este hombre hizo lo que tenía que hacer era no solamente decirle Dios te bendiga y Dios te sane y hacer una oración y pasar de largo. Él se movió a misericordia, Dios lo movió a misericordia y él actuó. Eso es lo que tiene que implicar la benignidad, la amabilidad que nosotros debemos de tener. La palabra amabilidad o benignidad viene del griego, de la palabra griega kretos. Es la palabra original del griego, es kretos. La palabra kretos significa placentero, significa con disposición dulce y ternura hacia los demás. Me encanta este significado porque dice que es con disposición dulce y ternura hacia los demás. Esa es la palabra original, kretos. Que hacia los demás, o sea, no está diciendo si es tu familiar, no está diciendo si es tu esposa, tu hijo, tu familia. Está hablando de una disposición del corazón. No está hablando solamente de las palabras que a veces nosotros decimos, sino está hablando de una disposición de nuestro corazón de bendecir, ayudar a otras personas, mostrar nuestro corazón dulce, nuestra disposición de ayudar, ¿verdad? De ternura, dice, es una disposición dulce y ternura hacia los demás, o sea, eso es lo que implica, y esto te lleva a poder actuar en favor de los otros, de los que están afligidos o lastimados. Y aquí podemos hacer una pregunta, hermanos, ¿con qué personaje te puedes tú identificar de esta parábola? Vemos varios personajes, vemos el ladrón, vemos el sacerdote, el levita, el buen samaritano. ¿Con qué personaje te podrías identificar? Tú puedes analizar que de acuerdo a tus acciones con los que están afligidos o lastimados. El ladrón, pues no creo que nadie se identifique con el ladrón, porque el ladrón es todo lo contrario de la amabilidad. Es malvado, es una persona que fue malvado, que actuó de una forma cruel, despiadada, porque vino y lastimó al otro por quitarle lo que traía, ¿verdad? Es lo contrario a la amabilidad. Pero el sacerdote y el levita, ¿cómo actuaron? Ellos que iban pasando por ahí, nada más lo vieron, dicen que pasaron de largo. O sea, a ellos no les importaba nada de lo demás, lo que vieran. Ellos vivían su vida, y yo tengo lo mío, yo como quiera soy de Dios, y voy al cielo, y allá que porque que se muera o que le pase lo que le pase, porque no busca a Dios. ¿Cuántos se pueden identificar con ese personaje? El sacerdote o los levitas. A veces ven la necesidad del otro, ven la aflicción de los otros y ni se conduelen,
cuando menos una oración: Señor, ten misericordia de esa persona, que te pueda conocer, y si está en nosotros, ¿por qué no poderle ayudar, verdad? Pero muchas veces no reaccionamos así, o la gente no reacciona así. No estoy hablando de los cristianos, que dicen: no, pues allá para que se le quite, por andar con su pecado, pues allá él, ya se le ha dicho y no quiere. O sea, no tenemos que pensar así, debemos de manifestar esa amabilidad. Acuérdense que no es solamente con tu familia, sino con los demás. Eso implica cualquiera, aunque ni lo conozcamos. O te identificas con el buen samaritano, con el hombre samaritano, que no era ni del pueblo de Israel, era de otro pueblo, pero él tuvo misericordia. Él accionó este fruto, que aunque no era del pueblo de Israel, él muestra aquí compasión, misericordia por esa persona que estaba afligida, que había sido lastimada. Y en su compasión, en su misericordia, él lo recoge, le lava las heridas, lo venda y lo lleva a un lugar para que descanse, y todavía paga a esa persona para que lo cuide. Y le dice: todo lo que te gastes, yo te lo voy a pagar. O sea, eso sí es misericordia, eso sí es amabilidad, eso sí es benignidad. Eso sí es benignidad. Es una persona que no está usando sus bienes para bendecir a otra persona que ni conoce. Eso es algo que te debe de llamar la atención, porque es uno de los frutos del Espíritu Santo. Si tú y yo somos del Señor, somos de Cristo, tenemos el Espíritu Santo, debemos manifestar esta benignidad, esta amabilidad hacia los demás, con la compasión, con la misericordia, con el accionar, bendecirlos, no importa quiénes son. Pero este fruto es el Espíritu Santo, como les digo, y este fruto se va desarrollando en nuestra vida diaria conforme nosotros le buscamos al Señor, conforme tenemos esa comunión diaria con el Espíritu de Dios. Esa comunión diaria por medio de estar en tiempo con Él, en la oración, en la lectura de su palabra. Eso se va a ir desarrollando poco a poco. Así como cuando vemos que crecen los bebés desde chiquititos, ellos no saben nada de eso, de la compasión, no saben nada de ser benignos, ellos no saben de ser amables, ellos piden. O sea, ellos se puede decir, entre comillas, que manifiestan una actitud egoísta. Bueno, entre comillas, porque son bebés, son inocentes. ¿Por qué? Porque egoístas, porque nomás quieren para ellos. Lloran y quieren atención, ellos quieren comer, quieren esto. Ellos no piden, ellos agarran. Uno dice: ¿me permites? O sea, no manifiestan. Conforme van creciendo, o sea, los niños más grandes que les vas enseñando. Debe de pedir, debe de hacer esto. Cuando usted va a pasar, tiene que pedir permiso. Tú le vas enseñando al niño. Entonces, cuando ya están en la primaria, en la secundaria, ellos deben de aprender y deben de haber aprendido estas normas de conducta que se enseñan en la casa, y ellos deben decir: con permiso, gracias, ¿me permite? Perdón, salud, etcétera, etcétera. Todos los modales y toda la conducta y normas que se enseñan en la casa, ellos lo deben ir aprendiendo porque tú lo vas enseñando. Y así está creciendo nosotros, como desde niños, jóvenes y adultos. De tal manera, cuando son jóvenes, son adultos, y pueden ya ellos tener todas estas pues, conductas de hablar, de expresarse, de dirigirse a los demás con ese respeto, con amabilidad. Debemos de ser amables. Entonces, ese es el proceso también que como hijos de Dios tenemos. Poco a poco tenemos que ir desarrollando este fruto de la amabilidad, de la benignidad. Si no se está dando mucho en este tiempo, es por eso que Dios nos lo recuerda, ¿verdad? Con el fruto del Espíritu Santo que está en nosotros, debemos de desarrollarlo y debemos de ser así, porque es una de las características de los hijos de Dios, esta benignidad o amabilidad, porque la benignidad o amabilidad se tiene que hacer, dice, es hacer el bien hacia todos, sin mirar a quién. Esa es
lo que tenemos que hacer. Hacer el bien a quien sea, sin mirar a quién. Hacer el bien sin esperar también nada a cambio. Hacer el bien, aunque no te paguen. Incluso hacer el bien aunque te paguen mal. ¿Sí? Eso es lo que significa la benignidad. O sea, aunque te paguen mal, aunque no te paguen, aún más aunque te paguen mal. ¿Sí? Porque nosotros sabemos que es fácil hacer el bien a las personas que te hacen bien. Es fácil hacerle bien a aquellas personas que te tratan bien, a los que te aman, pues tú les haces un favor, les haces el bien. Pero a las personas que te hacen el mal, que te tratan mal, aquellas que te ofenden, o incluso aquellas que te aborrecen, no es fácil hacer el bien, pero aún así tenemos que hacer el bien. Eso es benignidad. ¿Sí? Eso es benignidad. Porque quien te hace un mal o que te trata mal, agarra cierto resentimiento y ya no le haces un favor. ¿Sí o no? Ya no le haces un favor tan fácilmente. Pero aún así, si nosotros tenemos ese fruto del Espíritu Santo, aún así seguimos haciendo el bien. ¿Sí? Seguimos haciendo el bien. El Señor Jesucristo nos enseña esto en su palabra, en los evangelios. Vayan por favor a Lucas capítulo 6. Él nos enseña que como hijos de Dios tenemos que manifestar este fruto del Espíritu Santo. Lucas capítulo 6, versículo 31. Lucas 6, versículo 31. ¿Ya están ahí? ¿Ya lo encontraron? Fíjense cómo empieza diciendo el Señor Jesús. Son palabras de Cristo. Dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Primeramente el consejo es, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Que te traten bien? Pues tienes que tratar bien a los demás. ¿Quieres que los demás te hablen la verdad? ¿Que no te mientan? Pues tú también tienes que hacer lo mismo. Si tú quieres que no te mientan, pues no mientas. Si tú quieres que te traten bien, pues trata bien. Así como tú quieres que te traten a ti, así trata a los demás. Eso es lo primero que empieza diciendo el Señor. Y luego dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? O sea, si tú nada más amas a los que te aman y a los que no te aman, a los que eso lo rechazas, los aborreces, estás mal. Pero porque nada más estás amando a los que te aman, dice, porque también los pecadores aman a los que los aman. Eso también lo hacen los pecadores. La gente que anda haciendo maldad, ellos se aman entre ellos. Las pandillas tienen un lazo muy fuerte de hermandad, que se protegen unos a los otros, hasta dan la vida unos por otros. Eso es amor entre ellos, ¿no? Pero nada más a ellos. A los contrarios los matan. Así es. Entonces, aquí dice que si tú amas nada más a los que te aman, ¿qué mérito tienen? Si los demás hacen lo mismo, los que andan en maldad, los que andan haciendo en pecado, hacen lo mismo. Entonces, ¿cuál es el cambio? Dice el Señor. Y el versículo 33 dice, y si hacéis el bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Está refiriéndose a esto que le digo. Número 34 dice, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Si tú lo haces con ese sentir, ayudar porque te van a ayudar a ti, o porque tú das porque vas a recibir algo a cambio, entonces ya no está bien, no es una buena acción. Por eso dice el versículo 35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad y no esperando nada de ello, dice, de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno con todos los ingratos y malos. O sea, diciendo, Dios es bueno con todos, buenos y malos. Y Él hace salir el sol por todos, o sea, hace salir el sol para todos.
para buenos y malos, y bendice a buenos y malos. ¿Sí? Si el Dios es benigno con todos, ¿por qué nosotros no somos hijos de Dios? O sea, eso es lo que dice el Señor, que aún nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Dice el versículo 35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad y no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Sí? Está hablando el Señor que tenemos que reflejar a Dios aquí en la tierra. Tú y yo tenemos que reflejar al Señor aquí en la tierra, a nuestro Dios. ¿Sí? Tenemos que reflejar a Cristo en nuestras vidas, independientemente de la situación, de donde estemos viviendo, de lo que nos esté pasando y de las personas que estén alrededor nuestro. Nosotros tenemos que manifestar este fruto de benignidad. Miren, Santiago capítulo 2, versículo 26. Santiago 2, versículo 26. Está hablando Santiago aquí también del accionar como hijos de Dios, de cómo debemos de comportarnos como pueblo de Dios, como hijos de Dios, que no solamente de palabras, sino que nuestra forma, nuestra actitud cambie hacia los demás. Y aquí lo repito otra vez más, no solamente a los tuyos, sino a todos, aún a aquellos que te hacen daño, dice el Señor aquí. Fíjate que dice aquí en el versículo 26, 2.26 de Santiago, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, si nosotros no manifestamos las obras de Dios, si no manifestamos las obras de Dios, es como si estuviéramos muertos. Eres cristiano, estás en una iglesia, pero no manifiestas las obras de Dios. O sea, no te manifiestas con ese carácter de Cristo, no eres benigno, ¿sí? No eres amable con los demás. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces la amabilidad nos lleva a darnos a los demás. Ese fruto del Espíritu Santo nos lleva a darnos hacia los demás. Nos lleva a interesarnos por los otros, por los que están alrededor nuestro, y a preocuparnos por el bienestar de ellos, sin esperar nada a cambio. No necesitas tú tener un pago ni nada, tú simplemente te das. Y ese es el amor ágape que el Señor ha manifestado por medio de la cruz en nuestras vidas. Ahorita estábamos cantando unos cantos que son relacionados al sacrificio de Cristo. Y eso cada vez que yo lo canto, que cada vez que lo cantamos me quebranta, porque siendo pecadores, Él se dio por nosotros. O sea, ni merecíamos nada, merecíamos el infierno. Pero Él se dio por nosotros. Y Él fue quebrantado, fue molido por nuestros pecados. Y eso te debe de quebrantar, porque ¿qué merecíamos? Y Él que nos dio salvación, nos dio vida eterna. Eso es darse. Ese es el amor ágape que debe de existir en nosotros. Fue el primer fruto del Espíritu Santo que les compartía. Entonces, eso implica, el tener este fruto, la amabilidad implica darnos hacia los demás, no interesándonos en nada, no pidiendo nada a cambio, simplemente darte, preocuparte por los demás, dar sin recibir incluso nada a cambio. Y aunque las personas te paguen mal, aunque te den mal por bien, tú manifiestes este fruto del Espíritu Santo. Ahora, si te estás preguntando, entonces, ¿por qué yo soy así? Cuando me la pagan, ¿por qué yo no actúo así? Porque te falta desarrollar este fruto. Ese fruto no es de nosotros, es del Espíritu de Dios y está en nosotros, el Señor. El punto aquí clave es que nosotros tenemos que tener esa comunión con el Señor para que se desarrolle y poder también nosotros dejarle que Él nos guíe. Porque si tú lo haces en tu fuerza, en tu naturaleza, tú vas a querer acabártelos. Tú te vas a querer vengar. Si tú lo haces en tus fuerzas, en tus emociones, en vez de serte bendición vas a ser igual que ellos. Entonces, la diferencia es que nosotros apliquemos todo esto en este mundo que está lleno de maldad, de pecado,
para que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Pues este es el fruto de la amabilidad, el fruto del Espíritu de Dios. Veamos lo que dice en Colosenses 2, el apóstol Pablo, con un hombre que ustedes saben que fue un perseguidor de la iglesia. Colosenses capítulo 2. Fue un perseguidor de la iglesia en el primer siglo, y después Dios lo transformó, después Dios lo usó para su gloria, y lo usó no poquito, sino mucho. Él escribe la mayor parte del Nuevo Testamento, y en Colosenses él escribe a los de Colosas, capítulo 2 de Colosenses. Les dice el apóstol Pablo aquí a los de Colosas, versículo 1 y 2, dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea, y sí, por todos los que nunca han visto mi rostro. Y empieza diciendo estas palabras a los de Colosas, diciendo que quiero que sepan cuánto sufro, cuánto tengo aflicción de mi alma por todos ustedes, por los que están en la Odisea, dice, y todos aquellos que aún ni me conocen, ni han visto mi rostro, y aún así ya tengo esa carga. El apóstol Pablo está manifestando esa carga por los demás. Dice aquí en el versículo 2, dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Era la carga del apóstol. La carga que él tenía era para que la gente conozca a Dios. Te pregunto, ¿tú tienes carga porque la gente conozca a Dios? ¿Tú tienes carga porque tus hijos, tu familia, principalmente nuestros hijos, tienes carga? ¿Lloras, clamas? Porque si se mueren se van al infierno. O tus hermanos, tus hermanas, tus padres, tu familia. Tienes esa carga tremenda de que, Señor, haz algo, Señor, ya les compartí, pero haz algo, Señor, no sabemos qué hacer nosotros. O sea, que llores y que digas: Señor, la verdad estoy desesperado, no sé cómo te pueden conocer. Nosotros tenemos una carga, mi esposa y yo, y es una carga de todos los días. Y quisiéramos que se cambiara esa situación, pero pues no está en nosotros. Pero es una carga que nos hace llorar y orar. Y yo creo que todos debemos de tener esa carga. Ahora, estoy hablando de la familia, de los que están cerquitas, pero el apóstol Pablo está hablando de la carga por toda la iglesia, por todos los que estaban en Colosas y por todos los que estaban en la Odisea. Y dice todavía que hay muchos que ni conocen mi rostro, muchos ni lo habían conocido. Y él estaba sintiendo esa carga, porque sabemos el destino. Ahora sabemos de dónde nos rescató el Señor. O sea, sabemos que teníamos ese destino y podemos sentir su misericordia. Cuando tú piensas en que ellos están perdidos, pero así estábamos nosotros, entonces tú dices: Señor, cuán grande es tu misericordia, tu amor y tu fidelidad, porque tú te vistes por mí y ahora soy tu hijo. Y tú tienes que tener esa carga por aquellos que no tienen esto, que no tienen esto. Si tú mueres te vas al cielo, pero ellos, si se mueren, se van al infierno, y son familias, son gente que tú conoces, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. Esa carga debe de estar en ti y en mí. Esa carga es la que estaba en el apóstol Pablo. Y eso es lo que está manifestando. Y él no está diciendo que él padeció lo que dice también en 2 de Corintios. No lo busquen. El capítulo 11 habla de todas las aflicciones. No lo busquen, si quieren, nada más anoten. O sea, él no está hablando de todo lo que él padeció, de naufragios, de hambres, de frío, de golpes, de latigazos, de hambre, de desnudez y de naufragios que tuvo que pasar. Él no está hablando de todo lo que padeció en su cuerpo. Él está hablando de la carga que trae en su alma, en su espíritu, la preocupación. Porque dice en el versículo... En eso que le digo de 2 de Corintios 11, en el versículo 28, dice: y lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Dice, y todo lo que, o sea, él dice primero todo lo que padeció, pero a él lo que más le afligía,
Dice, eso que parecí los golpes que me dieron, me apedrearon 2 veces, me latiguearon 40 latigazos menos 1, dice, y me pasé naufragios, pasé hambre, pasé persecución, cárceles, eso no me afecta, dice. Lo que más me agolpa, dice en el versículo 28, lo que se agolpa sobre mí cada día, dice, es la preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo tenía una gran empatía, una gran amor por las almas, por todos, para que conocieran a Cristo. La preocupación de él era esa, que todos conocieran el Evangelio, que todos conocieran a Cristo, que no se perdieran, que tuvieran salvación. Era lo que a él le preocupaba, era su carga. Esto sí es benignidad, hermanos. Esto sí es amabilidad. Es tener esa entrega por los demás. Cuando nosotros tenemos interés por todos los demás, cuando les hacemos bien a los demás, eso sí es benignidad. O sea, no consiste solamente en palabras, consiste en accionar. ¿Sí? Filipenses capítulo 2 nos da el ejemplo, también el apóstol Pablo aquí, cuando les escribe a los filipenses, nos da el ejemplo de cómo nosotros debemos de comportarnos. Porque esto es lo que estaba sucediendo también en esta iglesia. Y les estaba mostrando que teníamos que ser ejemplo, o sea, seguir el ejemplo de Cristo, nuestro Salvador, tener esa misma actitud que Dios, que nuestro Señor Jesucristo nos mostró al venir a este mundo para salvarnos. Porque ese es un fruto de Dios que debe de estar en todo creyente. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 5. Fíjense lo que dice en el versículo 3 al 5. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Primero dice, no hagas nada por estar peleando contra los demás, por competir, no hagas nada por competir, no hagas nada por vanagloria, por creerte más que los otros. Dice, no hagas por competir, no hagas por competencia de querer ser más que el otro, ni mucho menos lo hagas porque te sientas ya muy. ¿Sí? Eso es vanagloria. Dice, luego dice, punto y coma, antes bien con humildad, o sea, siendo humildes, estimando a cada uno de los demás como superiores a ti mismo. O sea, que cuando nosotros vemos a los demás, que tengamos ese sentir de verlos más que nosotros. Ese es el sentir que debemos de tener. Dice en el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. O sea, no veas tu beneficio, no veas por ti, ve por los demás. En la casa, tú tienes que darte por tu esposa, por tus hijos, o sea, no importándote tú, sino ellos primero. Y la mujer igual hacia el esposo primero, y luego ella. Ese es el sentir de Cristo. ¿Sí? Y en la iglesia igual, por tus hermanos primero, preocupación, y luego por ti. Eso es lo que está hablando estos versículos. El versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese es el sentir que hubo en Jesucristo. Él se dio por nosotros, se despojó de su gloria, de estar en el cielo con el Padre, se despojó de toda su gloria, de toda su magnificencia, su poder, no su poder, sino su gloria, su magnificencia, y vino a ser como uno de nosotros, a humillarse como uno de nosotros, y morir en esa condición de cruz, una muerte horrenda y humillante, vergonzosa y muy dolorosa, y lo hizo por nosotros, sin quejarse, sin estar contendiendo, simplemente se entregó. Y Él entregó su vida para que tú y yo tengamos esa nueva vida,
esta vida que hoy estamos viviendo, tenemos que manifestar el carácter de Cristo, y estos son los frutos del Espíritu Santo que tenemos que manifestar. Ahora, ¿cómo andas tú con este sentir que tuvo Cristo? Es otra pregunta. ¿Cómo está tu sentir como cristiano? ¿Tienes compasión por las que sufren? ¿Tienes compasión con los que están teniendo aflicciones? ¿O te da igual? ¿Te preocupa la situación de la iglesia actualmente? Pregunto esto porque muchas veces no pensamos en hacia afuera, estamos nada más aquí. Pero nosotros somos iglesia, porque somos una iglesia local pequeñita, pero la iglesia somos todos los de Cristo. Por eso pregunto, ¿te preocupa la situación de la iglesia? Y si te preocupa, ¿estás orando por la iglesia para que Dios transforme la iglesia, que haga una iglesia que se apasione por Cristo? ¿Te preocupa esta situación que estamos viviendo como iglesia? Lo que se está metiendo en la iglesia, pues todo el mundo muchas cosas de corrientes del mundo se han metido en la iglesia. Que hoy en día no se está predicando la sana doctrina, sino se están predicando muchas otras cosas. Eso preocupa. Debemos de preocuparnos. Cuando tú estás aquí en la iglesia, te preocupas por los hermanos, o sea, tratas de corregir al hermano que está mal, por amor a sus almas. O dices, ay a ellos. O sea, lo corrige con amor, le dices, hermano, mire, es que yo me preocupo y déjeme orar por usted, o oiga, es que eso está mal, hermano, la Biblia dice esto, pero pues yo le digo, porque le amamos y queremos que usted se alivie, ¿verdad? Y dice, ya no venir, hermano. ¿Te preocupas por la iglesia o te da igual? Porque ese es un sentir que debemos de tener. Te duele por los que se descarrían y ya no vienen, se salieron del camino, se desviaron. ¿Te da igual? ¿O te duele? ¿Te duele el dolor de otros? Pregúntate todas esas preguntas. Y al ver las injusticias que hay en el mundo, te quebrantas, lloras y clamas a Dios. ¿O te da igual? Porque la maldad, dice Mateo, cuando habla el Señor Jesucristo de las señales de los últimos tiempos, dice que va a aumentar la maldad cada vez. Y dice en el versículo de Mateo 24, el versículo 12, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es algo que está sucediendo en el cristianismo. Mucha gente está apagada, no tiene amor por los demás. Porque vivimos en un mundo que está lleno de maldad, que tú ves crueldad, le echaron la cabeza a estos y mataron a estos, y ya si ves en los videos un perro que lleva una cabeza y no te conmueve. Y nosotros vemos eso y empezamos a llorar y decir, Señor, ten misericordia. Y empezamos, mi esposa y a veces vemos eso. Son a veces que estás viendo algo y de repente ves ese tipo de cosas o noticias que te duelen. Y tú como iglesia, como hijo de Dios, porque tienes el Espíritu de Dios y tenemos los frutos del Espíritu Santo, tenemos que tener esa compasión, esa misericordia y manifestarla con ese amor hacia los demás, aunque ni los conozcas. Hay videos que a veces salen muy crueles cuando hablamos o cuando pensamos en los hermanos que están siendo llevados a las misiones, o que ellos están entregando sus vidas para ir a llevar el Evangelio a lugares muy difíciles, al Medio Oriente, allá donde no puede hablarse de la palabra. En escondidas lo hacen muchos a costo de su vida, de cárcel algunos, pero otros los matan. Y tenemos que orar por todo eso, tenemos que movernos a misericordia. Tenemos que ver que hay muchas injusticias y muchas cosas en el mundo, y nosotros somos luz, somos sal de aquí de la tierra, que tenemos que manifestar la benignidad. Dice en Mateo 14, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él manifestaba todo esto para que nosotros pudiéramos también aprenderlo. Dice en Mateo 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud
y tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que de ellos estaban enfermos. Cristo no vino así nada más a hacer bendición para algunos, nada más. Él le dio compasión por todos. Y todos no merecíamos nada, todos estábamos en pecado. Pero él sabía que muchos no lo iban a reconocer. Él sabía que muchos no iban a reaccionar, lo iban a rechazar incluso y lo iban a crucificar. Él es Dios, él sabía todo, pero aún así él tuvo compasión de todos y a todos les trajo bendición. Se compadeció y sanó a todos los que estaban enfermos. Nosotros también, hermanos, no podemos quedarnos indiferentes, no podemos quedarnos indiferentes con lo que vemos alrededor, ¿no? Nos tenemos que conmover, tenemos que movernos a misericordia, como el caso del samaritano, del buen samaritano. Tenemos que movernos a misericordia cuando vemos este tipo de cosas. Debemos de manifestar esta compasión. ¿Por qué? Porque nosotros también fuimos injertados. Dios nos miró, aunque estábamos en este mundo lleno de maldad y de pecado y éramos enemigos de Dios, Él se movió a misericordia y nos atrajo hacia Él. Fuimos injertados en su pueblo por su misericordia. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que tener misericordia. Y aunque vemos lo que hay aquí en este mundo, hay una frase que yo escribí hace tiempecito, que tengo varias frases ahí, y me gusta esta frase porque dice: lo que hace la diferencia es no ser indiferente. O sea, lo que hace la diferencia es no ser indiferente. O sea, mucha gente es indiferente a lo que pasa. Ay, a ellos me da igual. Entonces, ¿cómo vas a cambiar el mundo? ¿Cómo va a ser diferente el mundo si no te consuele lo que pasa, no te mueva misericordia a lo que ves? Nosotros tenemos que ser diferentes. Miren, estaba viendo una noticia si conocen a Sadio Mané, es un futbolista muy famoso, de los mejores futbolistas y mejores parados, negrito de África, no me acuerdo de cuál es su país, pero es un pueblito de donde salió él, y cuando lo entrevistan, me gustaron esas palabras que él dijo. Dice, no voy a usar mi dinero para comprarme un Ferrari, ayudaré a mi gente. Dice, pasé hambre, tuve que trabajar en el campo, sobreviví tiempos difíciles, jugué fútbol descalzo. Dice, hoy con lo que gano gracias al fútbol se puedo ayudar a mi gente. Él lo dice en una entrevista. Y él realmente es una persona que vive, o sea, él gana mucho dinero. Ahorita ya le ofrecieron 20,000 euros al año. 20 millones de euros al año. Imagínate, de 20 millones, estaba ganando 13,000, ya le ofrecieron 20 millones de euros al año. Y él está haciendo en su pueblito escuelas, está haciendo hospitales y está dándole a la gente pobre por mes una cantidad para que sostengan su alimentación. Y los otros, más para ellos, y mucho dinero, y yates, y aviones, y mansiones. Pero él vive, hasta trae un celular todo quebrado. Pero es una persona sencilla que entiende que todo lo que tiene es para los demás, no solamente para él. Entonces él, porque creo que es musulmán, aún así, él él tiene esa compasión por los demás. Cuanto más nosotros que somos hijos del Altísimo, que Él nos manifiesta, que Él hace salir el sol sobre los buenos y los malos. Ese es un fruto del Espíritu Santo. Tú y yo lo tenemos y tenemos que manifestar esta amabilidad. Ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y tenemos que mirar a los demás con misericordia, con compasión, y no mirando por nosotros mismos, sino mirando a aquellos que tienen necesidad. No mirando tus necesidades, sino las necesidades de los demás. ¿Sí? Tenemos que manifestar la compasión, acciones buenas a favor de los demás. ¿Sí? Y sanar las heridas de aquellos que están lastimados, así como lo hizo el buen samaritano. No esperando que recibas algo, no nada a cambio, sino solamente dar.
Incluso aunque la gente te pague mal, ese es el ejemplo que tenemos. Aunque la gente, porque mucha gente no te va a pagar bien, te va a pagar mal, pero no importa, tú tienes que hacer el bien. De los 10 leprosos que el Señor Jesús sanó, solamente regresó uno, ¿se acuerdan? Él sanó 10, dice, vayan delante de los sacerdotes y presentes delante de ellos, y en lo que ellos iban caminando sanaron. Ellos obedecieron y en lo que iban caminando sanaron, los 10, pero solamente regresó uno. Y el Señor Jesús le dice, ¿dónde están aquellos? Solamente este que es samaritano regresa y le da gracias. Y así hay mucha gente que es malagradecida. Dentro de incluso del pueblo de Dios, mucha gente es malagradecida. Nosotros a veces somos malagradecidos porque no consideramos la salvación que nos ha dado el Señor y no manifestamos nuestras vidas como deberíamos, con esos frutos del Espíritu de Dios, con amabilidad. La amabilidad no escatima nada. La amabilidad no son solamente las palabras, es actuar haciendo el bien a todos los demás, sin mirar a quién. Es hacer el bien sin esperar nada a cambio. Y hacer el bien aunque te paguen mal. Eso es la amabilidad. Y voy a terminar con una reflexión que se llama El rey y el huérfano ciego. El rey y el huérfano ciego. Dice esta reflexión, se cuenta una leyenda que el rey estaba cazando en el bosque, cuando se encontró con un niño huérfano y ciego que estaba viviendo casi como un animal. El rey sintió gran compasión y adoptó al muchacho como su hijo, enseñándole todo lo que se le puede enseñar a un ciego. Cuando el muchacho cumplió 21 años, el rey, que era además un médico famoso, le devolvió la vista y le llevó al palacio, donde luego de mostrarle toda la magnificencia de la corte, lo proclamó hijo, ordenando que le sirvieran de todo. Y Cristo, hermanos, dice esta reflexión, Cristo es el Rey que ha encontrado nuestras almas en el desierto de este mundo pecaminoso. Y nos encontró pobres, ciegos y desnudos, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos ha cubierto con un manto de justicia. Qué preciosa reflexión que nos hace reflexionar que en esa misma condición tú y yo estábamos ciegos, desnudos, pobres y en un mundo de maldad, de pecado, y Él aún así nos atrapa y nos trapa a su palacio, nos enseña todas las maravillas y nos da todo sin que nosotros merezcamos nada. Esa es una gran compasión, eso es la benignidad y eso es lo que Dios quiere que tú y yo manifestemos. Ese es el fruto del Espíritu Santo, la amabilidad, la benignidad. Vamos a pedirle al Señor que siga orando y siga haciendo esa obra en cada corazón. Padre, te damos tantas gracias en esta mañana, Señor, porque una vez más nos muestras un poquito más de tu persona, Señor, un poquito más de quién eres tú, Padre, para nosotros, pero que nosotros que somos tus hijos, Señor, que nos has hecho tus hijos, tenemos que manifestar también todos estos frutos de tu Santo Espíritu que ya moran en nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que limpies nuestro corazón de toda impiedad, de todo pecado, de toda maldad. Señor, de todo lo que está estorbando para que podamos nosotros glorificarte aquí en la tierra, Señor. Con todos los frutos de tu Santo Espíritu, Señor. Y con este fruto que hemos entendido hoy, Señor, que está en nosotros, que tenemos que aflorar, Señor. Ayúdanos a ser benignos con los demás, Señor, a ser amables, a manifestarlo no solo con las palabras, Señor, sino también con acciones que nos llevan a glorificar tu nombre, Señor. No mirando a quién, ni por que queramos obtener algún bien, algún beneficio, sino dándonos a los demás, Señor. Principalmente en nuestra casa, Señor, con nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, Señor, con los familiares, con los nuestros, que podamos nosotros darnos mutuamente, Señor. Nosotros como hombres hacia nuestras esposas y ellas hacia nosotros, Señor, y hacia nuestros hijos. Señor, que tú obres para que podamos modelar a Cristo aquí en la tierra, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a manifestar estos frutos de tu Santo Espíritu, estos frutos que solamente vienen de ti, Señor. Que podamos nosotros ver a todos los demás con misericordia, con compasión,
orar por los que no te conocen, Señor, y estar siempre, Señor, clamando porque haya justicia en esta tierra, Señor, para que tú, Señor, vengas a cada corazón que está afligido y pueda sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, te bendecimos a ti te damos la gloria, la alabanza por tu preciosa palabra y porque sigues haciendo tu obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios me lo bendiga.